Esta noche, en Desde las Cámaras, la senadora Lili Téllez llama ciego y mentiroso al subsecretario Hugo López-Gatell en una comparecencia que tuvo que suspenderse. Manifestaciones exigen un cambio de rumbo en la suspensión de los fideicomisos que impidió que el Senado sesionara de manera regular. Además, tendremos la entrevista al senador Raúl Bolaños Cacho, quien preside la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Desde las Cámaras, comenzamos. Ha sido una semana de comparecencias polémicas y sesiones canceladas. Este pasado 12 de octubre se llevó a cabo en el Senado de la República la comparecencia del subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, ante la Comisión de Salud. El tema, la crisis sanitaria por COVID-19. La senadora de oposición Lili Téllez increpó. Usted ha dejado aquí, doctor López-Gatell, una constancia de las 3 I's que le caracterizan, 3 letras I: ignorancia, incompetencia, ideología. Con todo respeto a los invidentes, con todo respeto a las personas ciegas, empezando por mi propio padre, le voy a entregar su cetro, pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa. Por favor. A ver, no voy a hacer. A mí me parece que hay un trabajo impecable, que hay un trabajo que educa. Nunca en la historia de ningún gobierno se había salido a educar. No entiendo estas descalificaciones, estos adjetivos, esta grosería de una mayoría que en su época gobernó y que ahora lamentablemente están derrotadas moralmente. El presidente de la Comisión de Salud concluyó la sesión. ¿Me permiten, por favor? Señor secretario, subsecretario, al no haber ya las garantías de una civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia. Muchas gracias a usted y al doctor Novelo por no haber esas condiciones de pluralidad y de respeto. Se da por concluida la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Lástima. Por otra parte, trascendió también al día siguiente un bloqueo que paralizó el trabajo legislativo en la Cámara Alta y que impidió la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, programada. Los manifestantes eran científicos, investigadores, víctimas de la violencia y otros afectados por la extinción de los 109 fideicomisos aprobada por los diputados. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con nuestra especialista en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hoy vamos a platicar acerca del Parlamento abierto que tuvo lugar a principio de semana en la Cámara de Diputados y sobre uno de los puntos, este Parlamento fue convocado por la Comisión de Hacienda para discutir o analizar y tener los puntos de vista del sector privado, particularmente sobre el contenido de la iniciativa de ley de ingresos que tiene que salir aprobada el 20 de este mes de la Cámara Baja. Lo cierto es que en este Parlamento se discutió un impuesto de una manera interesante. Es una propuesta del del diputado de Morena, que es Iván Pérez Negrón, y que ya antes en el Senado de la República había presentado el senador Gerardo Novelo Zuna, que él es de Baja California y además, curiosamente, ha estado impulsando este cambio de modelo. En los dos casos, lo que se propone es que cambie el impuesto, el IEPS, que no se cobre ad valorem, ustedes por el total de una botella, por ejemplo, sino por el grado de alcohol que tiene la bebida. Es algo
diferente. Entonces, entre más graduación de alcohol, supuestamente pagaría más impuesto. Según ambos, diputado y senador, esto le generaría al fisco entre 19,000 y 26,000 millones de pesos, este solo cambio, en cuanto a la captación del ingreso del impuesto especial sobre producción y servicios. Sin embargo, algo lo desmitificó, primero porque no todos los miembros de la industria están de acuerdo con este cambio, y segundo porque el que es titular de la política tributaria, de la Unidad de Política Tributaria y de Control de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, pues simplemente llegó a decir que no era ni el momento de discusión y que al contrario de lo que estaban diciendo, este cambio podría propiciar una caída recaudatoria de cerca de 20,000 millones de pesos. Y la razón es que cuando hay un cambio de esta naturaleza es porque alguien lo impulsa, alguien gana y alguien pierde. Y en este caso, quienes perderían más serían las empresas cerveceras de gran volumen o los productores de vino o incluso productores nacionales, por ejemplo, de bebidas de alto contenido o destilados como tequila y alcohol, que no son importados o que no tienen comparación internacional. Este impuesto o este esquema se aplica particularmente en Europa, en los países de la OCDE, no en todos los países. En América Latina se utiliza la fórmula de México. Y al final de cuentas, como dicen por ahí, pues a lo mejor los productores de whisky importado no producen en México el grano con el cual se pueden elaborar. Esa es una enorme diferencia en toda esta discusión del impuesto. Hacienda, por lo pronto, dice no. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Los jóvenes a través de la historia se han convertido para la clase política en la disputa por los votos. Sin embargo, después de las elecciones se vuelven invisibles. Pero ¿qué hacer para que nuestros jóvenes sean escuchados, atendidos y sobre todo obtengan oportunidades para su desarrollo personal, familiar y comunitario? El diputado Alejandro Viedma, de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados, nos dice cuáles son los pasos que están dando nuestros legisladores a ese respecto. En la Cámara de Diputados aprobamos un dictamen muy importante para nosotros como jóvenes, una minuta que viene del Senado de la República, el cual en el artículo 4 constitucional está reconociendo a las personas jóvenes como sujetos de derechos. Actualmente, si ustedes y tu auditorio revisa la Constitución actual, en todos los artículos no van a encontrar una sola mención a las juventudes, los jóvenes, las personas jóvenes. No existimos jurídicamente en nuestra Constitución. Lo que hoy estamos aprobando es en dos vías. La primera, el reconocimiento jurídico de las juventudes, de las personas jóvenes, en el artículo 4 de la Constitución. Y por otro lado, en el artículo 73, facultar al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, para poder legislar de manera general en temas de juventud. Como legisladores, no podemos hacer más allá de lo que nos dice la Constitución. Actualmente no podemos legislar de manera general, únicamente como diputados federales a través de una ley federal. Lo que queremos es una ley que sea de ámbito de competencia del Estado, de la Federación, de los estados y de los municipios. ¿Para qué? Pues precisamente para lo que tú estabas diciendo. Queremos que a los jóvenes se nos siga viendo como sujetos nada más para ir a votar. Queremos que se nos reconozcan cierto tipo de derechos. Queremos que se nos reconozca, que también ya lo mencionabas, una gran parte del sector de la población actualmente de la lista nominal somos jóvenes. Y esto que se logró hoy no es un tema que nosotros iniciamos, y lo quiero decir con total claridad. Es una lucha de colectivos, de activistas, de académicos, de personas dedicadas a estudiar el tema de la juventud por muchos años. Lo que sigue en lo inmediato es que 17 congresos locales puedan aprobar también esta reforma, para que ahora sí el constituyente permanente haya realizado la modificación y sea una reforma vigente. Luego, lo que sigue y lo que nos interesa a nosotros es que también podamos ser esta legislatura
la que pueda aprobar junto con el Senado una ley general de juventud. ¿Qué es lo que queremos con esta ley? Que es nuestro, el destino final a donde queremos llegar. Pues así como hay leyes especializadas en las mujeres, en las niñas y los niños y los adolescentes, en las personas con discapacidad, indígenas, nosotros también consideramos que necesitamos una ley específica que nos ayude a tener un piso mínimo de oportunidades para que tengan las mismas oportunidades un joven en la Sierra de Chihuahua, un joven en Oaxaca, un joven en el Estado de México. También estamos previendo en esta ley que nos podamos coordinar, es decir, los estados, la federación y los municipios se puedan coordinar para trabajar en favor de la realización de políticas públicas con perspectiva de juventud. Y en el tema ahorita de la pandemia, muchos de los que han sido más perjudicados precisamente somos los jóvenes. Entonces, este es un granito de arena que intenta nivelar este piso de desigualdades que hay para con mi generación. Las oportunidades para los jóvenes deben estar amparadas por nuestras leyes, como la aprobada esta semana. Y como comenta el diputado Alejandro Viedma, de Morena, debe pensarse en ellos y su incursión en la vida activa del país, con acceso a la información, con acceso a la educación y sobre todo teniendo las herramientas para una vida productiva mejor. Al paso del tiempo crearán familias y por ello debe garantizarse su bienestar y su futuro. Gracias, Víctor. Y para hablar sobre las sesiones de Parlamento abierto que se realizaron en la Cámara de Diputados, Claudia Ivette García, nuestra analista en temas legislativos, ya está con nosotros aquí en el estudio. Hola, Claudia Ivette, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, un gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. En la Cámara de Diputados se llevó a cabo un ejercicio de Parlamento abierto para analizar el paquete económico. En este ejercicio virtual organizado por la Comisión de Hacienda en San Lázaro, se abrió la puerta a la participación del sector empresarial e industrial, así como académicos e investigadores. Además de los integrantes de la Comisión de Hacienda, asistieron a este Parlamento abierto virtual los coordinadores de las bancadas políticas y funcionarios de la Secretaría de Hacienda. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, advirtió la complejidad del escenario en el contexto de la pandemia y aseguró que el gobierno federal enfrentará la situación con medidas de austeridad, sin aumentar impuestos ni el costo de los energéticos. Afirmó también que no se recurrirá a la salida fácil del endeudamiento. Se pronunció por una estrategia que privilegiará una política de austeridad. Por su parte, representantes del Consejo Coordinador Empresarial, de la Coparmex, la Concanaco, la Concamín, entre otras organizaciones, insistieron durante este Parlamento abierto virtual en la necesidad de incentivos y estímulos fiscales. El sector privado se mostró, y cito, sorprendido y preocupado de que no existan en la Ley de Ingresos medidas de rescate a empresas afectadas por la crisis económica que se pronostica será la más fuerte del mundo. Lo anterior debido a que en el 2021 las empresas mexicanas enfrentarán un profundo problema de liquidez. Se convocó incluso a los legisladores federales a expedir una ley general de reactivación económica, además de crear un consejo encargado de conducir la economía al menos de manera temporal. Mientras tanto, legisladores de oposición urgieron la importancia de definir una ruta precisa que nos lleve a la recuperación del crecimiento económico y la generación de empleos como prioridad de este paquete económico. Indispensable que continúe en este tipo de foros virtuales, ya que un Parlamento abierto es sinónimo de transparencia y pluralidad de ideas. La realidad es que el panorama económico a nivel mundial es muy complejo y esta ley de ingresos y miscelánea fiscal deberán ir acompañados de una eficiencia tributaria para evitar la evasión fiscal, para reducirla, pero sin incurrir tampoco en un contraproducente terrorismo fiscal. Urge una ley de ingresos objetiva, realista, equitativa, responsable y un presupuesto de egresos equilibrado y federalista, que no concentre el dinero para que permita el fortalecimiento económico en estados y municipios. En un año, Adriana, que ya se prevé como uno de los más difíciles de la historia moderna.
Importantísimo, Claudibet, que se discuta de forma transparente la aprobación de este paquete económico y que no se politice. Gracias por estar con nosotros aquí Gracias, en Adriana. Las Cámaras. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros el senador Raúl Bolaños Cacho, quien es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Cuál es un gran logro que como comisión esta legislatura ya le aportó al país? Que hoy en día la educación ambiental sea obligatoria. A través de la reforma educativa que aprobamos en el Senado de la República por unanimidad, logramos incorporar como materia obligatoria la educación ambiental para que vayamos generando esta conciencia desde niños en el futuro de México. Sensibilizar a los niños. Es oriundo de Oaxaca, su querencia es Tuxtepec, donde el queso de hebra y el tezmole es Raúl Bolaños Cacho Cue. Abogado de profesión del Partido Verde, senador, político de estirpe y tradición, también gran conversador. Hoy nos platica de ese mal que preocupa a la gente, es el calentamiento global y el cuidado del ambiente. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el senador Raúl Bolaños, quien es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Adriana, muy bien, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Senador, pues una agenda muy importante, muy relevante, cada vez se vuelve más relevante el tema del cambio climático y ahora con esta pandemia derivada del COVID, nos vimos en la necesidad de reducir el uso de los vehículos, de reducir el uso de las oficinas y a la mala aprendimos que se puede vivir sin eso. Platícanos un poco sobre tu agenda en el Senado y derivado de esta pandemia, ¿cuáles iniciativas vienen a favor de esto, de trabajar ya en casa, de reducir el uso del automóvil y bueno, de ayudar a nuestro medio ambiente? Claro, Adriana, como bien mencionas, esta pandemia nos ha enseñado muchísimo y una de las cosas más importantes es que la naturaleza no nos necesita para existir y nosotros sí necesitamos a la naturaleza para sobrevivir. Debemos de comenzar a tomar acciones en el día a día, en nuestras prácticas diarias, para reducir los gases de efecto invernadero y de esa manera contribuir a que no incremente en 2 grados la temperatura global, como es en los compromisos que ha firmado México desde hace ya muchos años. Estábamos incluso comprometidos ante el mundo para que en el año 2050 el 50% de las energías de nuestro país provinieran de las energías renovables. Por eso nuestra preocupación a través del decreto presidencial que limita el uso de energías renovables, asequibles y limpias en nuestro país, y desde la Comisión estamos dando la lucha para que cada día más se implemente la utilización de las energías renovables provenientes del sol o del viento. Tenemos en nuestro país, pongo el ejemplo de mi estado, en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, el corredor más grande para generar energía a través del viento, en el norte del país para generar energía a través del sol. En la comisión estamos justo por ratificar la semana que entra, hemos ya tenido reuniones de Comisiones Unidas, el acuerdo de Escazú, que lo firmó México ante la ONU, que es también para comprometernos con el cuidado al medio ambiente. Falta un solo país para que entre en vigor a nivel nacional, así que México será parteaguas para que podamos materializar este compromiso que también hizo México. Estamos dando la batalla. ¿Cuáles son los acuerdos de este compromiso? El acuerdo de Escazú es comprometerse para la reducción de los gases de efecto invernadero, para que haya materia legal y castigos también a quienes no se comprometan con estos compromisos que hoy en día son globales. Y estamos también en la batalla para que no se reduzca el presupuesto a las áreas naturales protegidas en nuestro país. Son 182 áreas naturales protegidas que yo les denomino los pulmones de México. Bueno, y la eliminación de la CONAMP afecta mucho este Claro, tipo de... es parte de lo que nos alarmó desde un inicio y en momentos de la pandemia, hace unos meses, sostuvimos una reunión, la comisión entera con el comisionado Roberto Aviña de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas para ver de qué manera damos la batalla en conjunto. Él mismo nos solicitó que como comisión pudiéramos transmitir este mensaje
a nuestros compañeros diputados, son ellos quienes elaboran el presupuesto. Estamos también legislando para la utilización de los plásticos. Como nunca en la historia se han abierto más de 11 ejercicios de Parlamento abierto donde se han escuchado a todos los sectores de la sociedad que son parte o que pueden ser afectados de la regularización del uso de los plásticos, ya sea industria, ya sean pepenadores, y estamos por tener una legislación bastante integral en el cual podamos utilizar ya conceptos como la economía circular, que están ya a nivel global siendo utilizados en las potencias mundiales. Eso en cuanto a la agenda de la Comisión de Medio Ambiente, pero también... Senador, te voy a interrumpir aquí con un tema Sí. que me parece relevante para la gente que nos está viendo. Pensábamos que no podíamos vivir sin las bolsas de plástico que te dan en los supermercados. Hoy por hoy se logró en la Ciudad de México y algunos estados lo están empezando a implementar. ¿Qué sigue? Ya nos dimos cuenta que no es necesario el uso de las bolsas de plástico, ya nadie utiliza hoy por hoy, al menos en la Ciudad de México, estas bolsas de plástico. ¿Qué medidas siguen, además de esta eliminación? ¿Qué otras medidas? El uso de popotes, el uso de unicel, que son las botellas, incluso que las nunca se botellas de biodegradan. plástico, en el agua que compras en una tiendita, todo pasa por la costumbre, por nosotros entender que en el día a día cada decisión que tomamos es un granito de arena más para cuidar nuestro medio ambiente. Te pongo el ejemplo de tu servidor, en tu casa. Empieza uno en lo individual, en su casa, En tu casa con dejé medidas. de comprar botellas de agua para traer en el vehículo y compré 24 botellas de vidrio que a través del garrafón las llenamos todos los días y de esa manera estamos contribuyendo. Que además el plástico, cuando se calienta, es tóxico. Y no es biodegradable, que ese es el grave problema. Hay algunas especies de plástico que ya están siendo biodegradables, pero déjame también te comento lo que está siendo una realidad ahorita. Y vamos avanzando muy bien en la regularización del uso de los plásticos, pero un gran reto que tenemos enfrente y que no nos hemos dado cuenta es que derivado de la pandemia, ¿qué vamos a hacer con todos los cubrebocas que no funcionan? ¿Qué vamos a hacer con todas las bolsas de plástico que hoy en los restaurantes se están poniendo para entregarnos cubiertos? Ya aparecieron Los estos guantes de cubrebocas en el látex. mar, Exacto. ahogando a las tortugas, a los delfines. Exacto, no estábamos preparados, efectivamente no hay un manual que nos diga cómo afrontar una pandemia, pero vienen muchos retos más que desgraciadamente ya veníamos avanzando en el tema de los plásticos y esto es un paso para atrás y tenemos que tomar cartas en el asunto cuanto antes. Empezando porque muchos cubrebocas que son de uso hospitalario, los civiles los están utilizando, cuando un civil pudiera utilizar uno reusable, lavable y además es más económico para las personas. Y además buscar nuevas tecnologías. Tuve una reunión con unos científicos hace unos días que me enseñaban ya unos basureros que están biodegradando los cubrebocas. Hay que ver de qué manera esto lo podemos insertar en la sociedad para que también contribuya a ayudar al medio ambiente. Tienes un reto porque la parte toral de tu comisión deben ser las energías verdes. Sabemos que el presidente no las está apoyando. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto? Hemos levantado la voz. Mira, hay una gran ventaja en la comisión en el Senado de la República. Tanto los senadores de la mayoría, llámese Morena, como de la oposición, entendemos que el medio ambiente no tiene colores partidistas, que la lucha es de todos. Y verdaderamente yo he encontrado en mis compañeros miembros de la comisión apasionados por el cuidado al medio ambiente. Entonces, si bien coincidimos con el presidente que tenemos que hacer una lucha contra la corrupción y si hubo malos manejos en las concesiones que se daban para quienes están generando energías renovables en nuestro país, que se investigue. Pero eso no significa que México no vaya a la vanguardia de lo que estamos comprometidos ante el mundo en la utilización de energías renovables. Tenemos el Acuerdo de París firmado que nos compromete a reducciones de gases de efecto invernadero y a generar energía a través de las energías renovables hasta desde el año 2022, el 2032 y hasta el 2050. Así es. Dentro de la agenda de tu comisión, cuáles van a ser las medidas para tratar de aminorar los efectos derivados del cambio climático? Tenemos dos estados, bueno, un estado inundado y otro con un riesgo de un huracán enorme. Y todo esto es derivado del cambio climático. ¿Qué acciones van a tomar en tu comisión para tratar de mitizar estos? Mira, las acciones son parte de la agenda que ya te comentaba, pero creo que la acción más importante es el generar conciencia en la sociedad. Vemos imágenes como las inundaciones que tú bien mencionas, los incendios que hubo hace unos meses en California que no veíamos antes,
y poco a poco nos estamos acabando lo único que tenemos como humanidad para subsistir, que es nuestro medio ambiente. E insisto y regreso a lo que te decía en un inicio, en cada decisión que tomamos en el día podemos contribuir de manera positiva a ayudar al medio ambiente o seguir desperdiciando cada minuto de nuestras vidas y quitándonos un minuto menos del futuro que podemos tener o heredarle a nuestros hijos. Entonces es un tema de conciencia. ¿Cuál es un gran logro que como comisión esta legislatura ya le aportó al país? Que hoy en día la educación ambiental sea obligatoria. A través de la reforma educativa que aprobamos en el Senado de la República por unanimidad, logramos incorporar como materia obligatoria la educación ambiental para que vayamos generando esta conciencia desde niños en el futuro de México. Sensibilizar a los niños. Y eso fue reconocido en la COP25. Tuve la oportunidad yo de presidir la delegación de legisladores que fuimos a la COP25, esta conferencia de las partes en materia de cambio climático, y solamente Italia y México han elevado a rango constitucional la obligatoriedad de la materia de educación ambiental para sus niñas y niños. Y hoy por hoy ya está aprobado, ya está en el diario Ya oficial, está aprobado, ya está en la Constitución. Ley, ya está el siguiente curso escolar, los niños van a llevar la materia de educación. Y ahorita estamos dando la batalla, hemos de iniciar en las leyes reglamentarias de la reforma educativa para que en la ley de educación superior, también en el bachillerato, sea obligatoria la educación ambiental. Es decir, generar conciencia desde niños para que podamos crecer ya como sociedad conscientes de que tenemos que cuidar a nuestro medio ambiente. Senador, pues muchas gracias por estar con nosotros con tan importante agenda o la agenda de medio ambiente en su comisión, la comisión que tú presides como legislador del Partido Verde. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Adriana, por el espacio. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.